Si SAPRE Promepar cumplía con los estándares, podía seguir. Si no cumplía, entraba en un proceso de los que la ley establecía. Nosotros sabíamos que ellos estaban apretados, pero no estaban incumpliendo todavía el indicador, sino que los administradores del ISAPRE, con el mandato legal, llegaron a decir que ellos querían acogerse legalmente a esta estructura de venta de cartera. Si a una clínica le deben 100 millones, el 23% son 23 millones, por lo tanto pierde 77 millones. Si un médico tiene bonos por 100 lucas, le pagan 23.000 pesos, que es el 23%, y perdió 77.000 pesos. Y así. Yo llegué un 12 de marzo, todavía me acuerdo muy bien, del año 2003, a ser superintendente de ISAPRE. Y asumo el día justo el día después de haber estallado la crisis de la ISAPRE Vida Plena. Y por lo tanto me correspondió liderar todo un proceso que significó que entre mayo y julio de ese mismo año, o sea, yo asumo en marzo, entonces entre mayo y julio de ese mismo año aprobamos lo que se llamó una ley corta de ISAPRE. Y esa fue la ley que creó una serie de regulaciones que hasta esa época la superintendencia no tenía. El primer año de cumplimiento de la ley, el ISAPRE Promepar logró cumplir con las nuevas exigencias, porque la ley establecía que las ISAPRES tenían que elevar sus garantías, tenían que tener mejor resguardo de la protección de los derechos de sus afiliados, pero si Promepar no era capaz de cumplir con estas mayores exigencias, podía caer en insolvencia. Entonces el primer año cumplió con las exigencias de la ley, pero cuando se venía el segundo año, los dueños o los que administraban la ISAPRE, más bien porque era una cooperativa, nos informaron de que no iban a ser capaces de cumplir con las nuevas exigencias de garantía que establece la ley, y por lo tanto ellos se acogían al marco legal vigente, que como te digo antes de eso no existía, y con ese marco legal vigente lo que ellos iban a hacer era vender su cartera. Nosotros estábamos monitoreando al ISAPRE, y el ISAPRE Promepar, como yo te decía, el primer año cumplió con todos los indicadores que la ley le exigía. Por lo tanto, el primer año cumplió, porque el punto era el siguiente: la ley establecía que como los estándares de solvencia eran más exigentes, le dábamos 3 años para ponerse al día. Pero el segundo año, cuando estaba iniciándose el segundo año, nosotros sabíamos que ellos estaban en una situación delicada, pero lo que ha aprobado el Congreso fue que independientemente de lo delicado que estuviera el ISAPRE, para que la ISAPRE fuera solvente, tenía que tener más espaldas financieras que las que tenía hasta ese momento. Por lo tanto, había que cumplir sí o sí, no era un tema que yo pudiera discutir. Si SAPRE Promepar cumplía con los estándares, podía seguir. Si no cumplía, entraba en un proceso de los que la ley establecía. Y por lo tanto, la propia ISAPRE, antes de que nosotros descubriéramos que tuviera un problema, se acerca y nos dice: mire, nosotros este segundo año no vamos a ser capaces de cumplir con los números que tenemos con el segundo tercio del cumplimiento de la meta. Entonces, antes de que la ISAPRE se declare en quiebra o en insolvencia por fiscalización de la superintendencia, nosotros, acogiéndonos al marco legal, queremos vender la cartera de afiliados, que es algo que está dentro de las posibilidades de la ley. En ese momento nosotros sabíamos que ellos estaban apretados, pero no estaban incumpliendo todavía el indicador, sino que los administradores del ISAPRE, con el mandato legal, llegaron a decir que ellos querían acogerse legalmente a esta estructura de venta de cartera. La plata que había en garantía, ¿sí? La plata que había en garantía sirvió para cubrir el 100% de las solicitudes de pago de reembolso de los afiliados que la superintendencia recibió. ¿Quiénes son los que perdieron aquí? Los prestadores. Esto es así porque es a prorrata, o sea, lo que se llama prorrateo. Es decir, si a una clínica le deben 100 millones,
el 23% son 23 millones, por lo tanto pierde 77 millones. Si un médico tiene bonos por 100 lucas, le pagan 23.000 pesos, que es el 23%, y perdió 77.000 pesos. Y así. A diferencia de Vida Plena, en donde se perdió el 100% para los prestadores, al menos en el caso de Promepar, se alcanzó a pagar algo.